De acuerdo, entonces corresponde continuar el estudio que ya habíamos comenzado la anterior semana. ¿Se acuerdan que hicimos un chiquito estudio de la primera parte de Mateo 9? ¿Sí? Y hoy corresponde continuar a partir del versículo 9 del capítulo 9 de Mateo. Así que nada más como para hacer una suerte de recorderis de la anterior semana, pues habíamos visto este pasaje que cuenta Mateo respecto de la persona que es bajada en la camilla y que, que, que es sanada en virtud de la fidelidad que exhibieron las personas que le bajaron, ¿no? Y que habíamos aprendido a partir de ahí que no era ningún hombre el Señor Yeshua, sino que era Dios mismo en persona, porque Él es el único que puede perdonar pecados. Así que, si ustedes también recuerdan, en las anteriores ocasiones habíamos visto que el capítulo 8 de Mateo nos había servido, además de las muchas formas que se puede enfocar ese capítulo y cualquier estudio de la palabra, habíamos visto que el énfasis estaba en buscar, si se quiere, argumentos o razones, motivos por las cuales nosotros podamos afirmar y demostrar que el Señor es Dios, que Jesús es Dios. ¿Sí? Que no solamente que es divino, que fuera parte de algo más grande, sino que es del mismísimo Dios de aquí en persona. ¿Sí? Entonces habíamos ahí aprendido muchos motivos por los cuales nosotros podemos afirmar con toda tranquilidad y hasta autoridad decir eso, ¿no? Que Yeshua es Dios, es el Dios, ¿sí? Y ahora, en cambio, este capítulo 9 eh, lo que va a hacer es poner una antesala de lo que va a ser el llamamiento o digamos la labor que van a tener los denominados discípulos del Señor, ¿sí? Entonces, tanto el capítulo 8 como el capítulo 9, como cualquier obra del Señor Jesús, va a ser en el fondo un motivo por el cual nosotros podamos concluir que Él es Dios. ¿Sí? Eso es algo que debemos comprenderlo así. Cualquier obra, cualquier cosa que Él haga, en el fondo es porque Él es Dios. ¿Sí? Si Él interpreta un pasaje, si Él enseña algo, si Él cura a alguien, si Él hace algo, es porque Él es Dios en el fondo. ¿Sí? Pero también podemos enfocarlo de esta manera a partir del capítulo 9. Y es que en el capítulo 8 y 9 también vemos que había muchas cosas que no se estaban haciendo en esa época y que por eso es que el Señor Jesús en su momento, como hasta ahorita, le va a tocar hacerlo solo. Pero les va dejando o nos va dejando muestras a nosotros, a sus discípulos en ese momento y ahora a nosotros, de todas las cosas que debe abarcar el ámbito de acción de la iglesia, por así decirlo, de Israel, de la iglesia. ¿Vale? Entonces, aquí en el capítulo 9 de Mateo, vamos a ver precisamente lo que seguramente nuestras Biblias ponen el llamamiento de Mateo. ¿Sí? Así que aquí hay algunas cosas que vale la pena recalcar. ¿Sí? Entonces, en el 9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, ¿sí? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vale. Entonces, en principio, el mensaje está claro. No hace falta ser teólogo para comprender el mensaje. Digamos, el término, o digamos, la enseñanza general ahí es que Dios escoge a quien Él escoja por el puro afecto de su voluntad. Ahora, si escarbamos un poquito más en las condiciones sociales de la época, nos vamos a dar cuenta de algún pequeño detalle. Por ejemplo, ya del texto se puede intuir que, por ejemplo, dedicarse a lo que se dedicaba Mateo, que dicho sea de paso, en los relatos de Marcos y de Lucas le van a llamar Leví, ¿no? Pero a este Mateo, Leví, como sea, eh, eh, nos damos cuenta que la profesión que él tenía o el oficio que él tenía no era bien visto a los ojos de la sociedad. No era lo mejor. Ahora bien, él, según dice el relato, era un publicano, era uno de los que cobraba los tributos. Y me puse a pensar, reflexionar, bueno, a investigar un poco al respecto, y resulta que
aquí el Señor nos está dando una clase de lo que hoy llamarían derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Sí? Porque en el fondo los judíos, o buena parte de la judería, a lo largo de los siglos, con un buen afán tal vez, y el buen afán fue de mantenerse puros en la observancia de los mandamientos, de ser lo más justos posibles, resulta que en la época del Señor Jesús habían profesiones que eran mal vistas, ¿sí? No porque sean malas por sí, sino por los riesgos que contenían. Dentro de esas, por ejemplo, de lo que estuve revisando estaban, por ejemplo, la profesión de médico, la profesión de curtidor, del que recoge la basura, la profesión incluso de pastor de ovejas, de animales, ¿sí? Y entre ellas estaban también estos que recogían o recaudaban los tributos. En última, sin hacer muy largo el cuento, la razón por la que eran profesiones que eran mal vistas por los judíos de la época, especialmente por los fariseos de la época, era porque tenían un riesgo de pecar. No porque se pecaba, sino porque se tenía un alto riesgo de pecar. Entonces, por ejemplo, decían, si es que alguien es curtidor de pieles, por ejemplo, está en contacto con piel muerta y Dios sepa qué animales y todo lo demás, entonces está en un potencial peligro de pecar, ¿sí? Entonces, lo propio con los pastores, por ejemplo, me llamó la atención, porque los pastores se consideraban que no era una profesión muy digna, muy santa, si se quiere, porque los pastores, como tenían que llevar a sus rebaños a pastar, ¿no? A comer hierbita, entonces decía que podían caer en la tentación de llevar a sus animales a terrenos ajenos. Y por eso, y otras razones de que podían caer en la tentación de vender las ovejas o los animales a precio que no era o cosas por el estilo. Entonces, por esas razones de riesgos, digamos, de caer en pecado, ¿no? Era que se estimaba algunas profesiones, algunos oficios, como indeseables, como personas incluso que no tenían derechos. De hecho, me llamó la atención porque, por ejemplo, una persona de estas, su testimonio no valía porque simplemente se dedicaban a un oficio, a una profesión que no era bien vista, que no era, entre comillas, tan sana. Entonces, por eso, su opinión, incluso su testimonio, no era de valor en un juicio. Al respecto, por ejemplo, hay opiniones de rabinos que decían, alguna vez fulanito fue curtidor y sí le aceptaron el testimonio porque no había más y cosas, se dan discusiones. Pero el tema es que en términos generales, casi que estas personas equivalían a un esclavo porque los esclavos no tenían derechos. Entonces, estas personas eran literalmente excluidas por la labor que desempeñaban. Ahora bien, en el caso de los publicanos y de estos recolectores de tributos, ¿sí? Vale la pena decir, no es un oficio judío, ¿sí? El publicano era un oficio, era una labor romana, porque acuérdense que Jerusalén en estos tiempos, de Israel en estos tiempos, era una provincia romana, la provincia de Judea, la provincia de, ¿cómo es? De arriba de Galilea, precisamente, gracias. Entonces eran provincias romanas. Y como provincias romanas tenían que recaudar tributos. ¿Y por qué se les veía mal este oficio? Porque los tributos eran como los impuestos de hoy, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes de pronto, muchos de ustedes de pronto dan o rinden este tributo ¿cómo se llama? El impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Qué grava? ¿Por qué se paga el impuesto a la renta? ¿De pronto alguien sabe eso? ¿Qué grava el impuesto a la renta? A lo que gana, no a la ganancia, dice mi papá. Precisamente, a la ganancia, a la renta. Entonces, si yo me dedico al comercio, pues por mi ganancia me cobran un impuesto, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la renta. Entonces, resulta que este tipo de cosas, bíblicamente hablando, se ven mal. Se ven mal porque están coartando algo que es legítimo. Por ejemplo, los impuestos a la propiedad. ¿Por qué van a cobrar impuestos de la propiedad? Si bíblicamente hablando, la propiedad no es ni de uno, Dios es del dueño. Pero para los romanos, no. Entonces, como Judea, Galilea, eran provincias romanas y estaban bajo la administración romana, lo que hacían era vender estos puestos de cobradores de impuestos, ¿sí? Vender, porque acuérdense que en esa época no había lo que hoy tenemos como nombramientos públicos, ¿no? Hoy para ser un funcionario público, para trabajar en el SRI
o alguna cosa por el estilo, se necesita estudios además y un nombramiento. Pero antes, como no había nombramientos, como no había una figura de Estado o de institución de un gobierno, lo que se hacía era vender los puestos, ¿sí? No es que era malo, es que era la figura que había en la época, ¿sí? Ahora bien, se vendía el puesto de recaudador tributos de publicano, ¿sí? Y estos publicanos tenían que recoger los impuestos. Ahora, ¿por qué era mal visto en la época? Porque estos tenían la posibilidad de pecar, se tenían la ocasión de pecar, por cuanto podían, sí, cobrar más de lo debido. Uno, cobrar más de lo debido, y segundo, que están cobrando impuestos sobre cosas que bíblicamente hablando no se deberían cobrar impuestos. Entonces, más allá del peligro, seguramente fue que tuvieron ese miedo y esa mala estima porque seguramente muchos lo hacían, ¿sí? Entonces, desde ya vemos que, ¿por qué es que el Señor Jesús aquí le escoge a propósito a alguien que tenía esta profesión, este oficio, ¿sí? Sí, es que es como que si hoy llamara a un banquero o alguna cosa así, ¿no? Algún personaje un poco controversial en nuestros días. Entonces, bueno, en todo caso, el Señor Jesús llamó a uno de estos que no tenía un oficio muy acepto delante de la sociedad. Y le llama precisamente de una forma muy interesante, que no le dice nada, sino solamente sígueme, ¿no? Sígueme. Y interesante es que le lleve a comer, le lleve a la casa. Aquí en Mateo no se explicita, no se dice de manera directa que le llevó Mateo, que fueron a la casa de Mateo a comer, pero en Marcos y en Lucas sí se da a notar eso. Sí se da a notar que fueron a la casa de Mateo. Y que por eso se explica entonces por qué es que se juntan en la comida, durante la comida, más publicanos. Y por eso es que los fariseos se preguntan, ¿no? ¿Y por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿sí? Entonces, Mateo seguramente se conocía como cualquier funcionario público con los demás de su clase, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a mí me invitaran a alguna, si a mí, por ejemplo, el Señor Jesús, si el Señor no me hubiera llamado antes, pues seguramente mi círculo hubiera sido un montón de abogados. Entonces, imagínense que, que, que esa profesión creo que también es así, no es tan bien vista ante la sociedad, ¿no? Pero imagínense ustedes que de pronto en la época el Señor Jesús estuviera comiendo con un montón de esa gente, ¿no? Entonces, más que nada era porque Mateo estaba en el círculo, en ese medio, ¿sí? Entonces, si era publicano, se llevaba y conocía un montón de publicanos, ¿sí? Vale, ahora bien, entonces, cuando él se sienta a la mesa, comienza el murmullo, como bien dice la lectura, ¿no? Y más que nada porque, acuérdense, para el fariseo había esta cuestión de que sentarse a la mesa era cuestión como entre tantas cosas era el tema de sentirse iguales, porque uno no come con el que no es de la misma línea que uno, ¿sí? Para el fariseo, para el fariseo. Entonces, cuando el Señor Jesús entra sin más, después de llamarle, y sin que el fariseo así prima facie, ¿no? Haya hecho alguna confesión de pecados, alguna cosa y tal. Simplemente abandonó su puesto y se fue, ¿no? Y comienzan ya a comer con más publicanos. Entonces eso para ellos era grotesco, ¿sí? Era grotesco, era feo. No es como que si, no sé, imagínense una profesión que no se habían visto ahora y encontrándole a alguien de mucha estima comiendo con esas personas. Entonces, resulta que ahí viene la reflexión que hace el propio Señor Jesús al respecto, ¿no? Entonces, dicho sea de paso también, entre paréntesis, aquí les dice, ¿no? ¿Por qué come vuestro maestro, en el versículo 11, ¿no? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ese I, entiéndase, es decir, ¿no? Lo que quiero explicar es que no es que había dos grupos de personas, publicanos y pecadores. No, los pecadores eran los publicanos. Era un sinónimo. Exacto, es un sinónimo, ¿sí? Ah. Precisamente hay, y si ustedes revisan, por ejemplo, los pasajes paralelos, gracias, Nati, de este pasaje en Mateo, perdón, en Marcos y en Lucas van a ver que igual se les trata igual, los pecadores son los publicanos y los publicanos son los pecadores, ¿sí? Y en muchas partes del Evangelio ya hemos de ir viendo también, aquí acordémonos de esto, que cuando se hable de los pecadores, así en un término como que en un contexto similar, quiero decir, seguramente se estará refiriendo a los publicanos, ¿sí? Porque se les tenía en mal estima. Pero aquí vamos a ver una cosa, ¿sí? Entonces dice, al oír esto Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto parece lógico, ¿no? Y dicho además, el médico también era una profesión que estaba vista mal en la época, ¿sí? Estaba vista mal porque, no me acuerdo muy bien la razón, pero creo que era por el tema de que podía cobrar más por sanar a alguien o porque incluso podía trabajar en día de reposo, alguna cosa así. En todo caso. Entonces dice, les dice, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿sí? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Ahora bien, aquí, más allá de lo obvio, ¿no? De que lo que el Señor está diciendo, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, porque si es que algo ya está salvo, no necesita ser salvado de nuevo, ¿no? Es obvio, pero sí nos da un tema que incluso nos conecta con lo que hemos estado viendo en las últimas porciones respecto de los sacrificios, que es precisamente a dónde apunta todo eso, ¿sí? El versículo que el Señor aquí está citando está en Oseas 6:6, ¿sí? Y de pronto le podemos verificar para que veamos cómo dice. De pronto alguien lo puede poner ahí, por ejemplo, y si tienen de pronto que alguna otra versión también que no sea la Reina Valera, sería estupendo, ¿sí? O sea, 6:6. ¿Sí? De pronto alguien lo tiene por ahí. O sea, Yo lo 6:6. tengo, José. Gracias, Jimmy, por favor. Dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Vale, gracias. ¿Qué versión es esa? Ahí ponen, ¿no? Lo que más quiero. La NBV, Vale, Nueva Biblia Viva. ok. Vale. Ok, dice lo que más quiero, ¿no? Carmita, Te leo en otra versión. gracias. En la de las Américas dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Ok. En otro lado ponen lealtad, pero entre paréntesis misericordia. ¿Y el verbo? Me deleito más en la lealtad, entre paréntesis misericordia que el sacrificio y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok. Y en en las Sagradas Escrituras 1569, porque misericordia quise y no sacrificio, en pasado. Y Quise. conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok. Entonces, vale, muchas gracias. Entonces, miren ustedes, ¿qué mismo es? Lealtad, misericordia, ¿qué es? Entonces, ahí nos sirve de mucho recurrir un poquito al texto que está citando en Oseas, ¿no? Y en Oseas 6:6 dice así, ¿no? Dice, Ki Gesed Hafatzti Veloz Abaj. ¿Esto qué quiere decir? Porque Gesed, y ya sabemos lo que significa Gesed, ¿no? Ahí aparece la palabra Gesed. Ki Gesed, porque Gesed, o la Gesed, me complace. Así dice, ¿sí? Me complace y no sacrificio. Es la parte que está citando. Y conocimiento del Señor, de Dios, eh, más que las ofrendas, creo que dice algo así, que los holocaustos. Entonces, ahí lo que dice es, porque solidaridad, acuérdense, Gesed. Gesed es lo que en el Antiguo Testamento suelen traducir como piedad, ¿no? Piedad. Pero acuérdense que Gesed es solidaridad, y solidaridad no es otra cosa que el acto Piedad. piedad, exacto, piedad, y no es otra cosa que el acto de ponerse uno en los zapatos del otro, lo que hoy llaman alteridad. Exacto, identificarse con el otro. Sí, de pronto un concepto un poco más actual, moderno, si es que de pronto se nos queda en la cabeza, es alteridad, que viene precisamente en eso de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Del otro, ¿vale? Entonces, alteridad o solidaridad o piedad, básicamente es lo mismo. ¿Cómo dice? Porque yo quiero amor, no sacrificios de conocimiento de Dios, más que víctimas consumidas por él. Vale, ahí ponen amor, de pronto no lo escucharon, pero ponen amor, ¿sí? Entonces no es tanto amor, no es lealtad,
Y misericordia puede ser, pero no tanto, ¿no? Más bien, digamos, solidaridad. Porque solidaridad quiero, y no solo quiero, como de eso deseo, ¿no? Como que me hace falta, deseo. No, me complace. ¿Se acuerdan ustedes que era el mismo verbo que le dijo al leproso? Si quieres, ¿no? No es que si quieres, si te complace. No, si te O te complace. deleita Te también. deleitas, precisamente. También como viendo traducción esa, ¿no? Si te deleitas. Si encuentras deleite en esto. Entonces, ¿en qué encuentra deleite el Señor? En la solidaridad, más que en el sacrificio mismo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan todo lo que hemos estado viendo a propósito de Levítico? Que los sacrificios, los sebajim, ¿no? Todo lo que hacían eso, un montón de animalitos, de todos los procedimientos, lo que hacían era acercar al pecador con Dios, por así decirlo, acercar. De tal manera que cuando se entiende esto, ojo, aquí a propósito, ¿no? Que incluso creo que puede ser de los pasajes que suelen ser citados para justificar esto de aquí. Clarito está diciendo, no, Cristo quiere misericordia, no sacrificio. Clarito, entonces, sacrificio igual ley, entonces lo que Dios está haciendo es de abrogar su propia ley. No, no es así. Lo que está diciendo es que más que el procedimiento ritual, el formalismo, lo que quiere es que se pongan en los zapatos del otro. ¿Sí? Y eso es algo que nos hace falta mucho, mucho, mucho en estas épocas, en estos tiempos, ¿sí? Si de pronto ustedes pueden ver algún libro que hable de la alteridad o algo por el estilo, van a encontrar un montón de cosas de lo que habla la gente hoy, pero no hace falta. Lo que tenemos que volver es los ojos a la Biblia, nosotros como hijos de Dios, y darnos cuenta que este principio ya estaba desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que una forma de explicar este versículo, esta cita específicamente en este contexto, les está diciendo, a ver, en últimas, lo que importa no son las formas, no importa la forma, no importa el ritual, por así decirlo, no importa el ritual, el rito, el procedimiento como tal, no importa tanto eso, sino el para qué es eso. De tal manera que el sacrificio lo que buscaba era que el otro se tome conciencia. Y cuando una persona, sin más, califica a otro de pecador y de publicano, es decir, de no salvo, es que no está teniendo conciencia del otro. Es que simplemente puede ser que por cualquier cosa, especialmente prejuicios como estos, o sea, es como decir, es político, corrupto. Entonces, no, no necesariamente, ¿no? Entonces, lo que nos invita a esto es a ponernos en los zapatos del otro. Por ejemplo, tal vez, ¿no? Nos preguntamos por qué es que esta persona, como decir, dar el beneficio de la duda. Entonces, ¿por qué es que esta persona tuvo que trabajar de publicano? Tal vez no tenía otra cosa más. O qué sé yo, tal vez comenzó con una mala intención, pero después se arrepintió, alguna cosa. Entonces, hay que darle siempre el beneficio de la duda y no comenzar ya acusando del tema de este es pecador, porque entonces de nada servirá todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Entonces, esta lección que le está dando aquí el Señor Jesús es que cuando dice misericordia, gesed, solidaridad, piedad quiero, y no sacrificio, entiendas, no quiero formalismos, no quiero ritualismos. Lo que quiero es que se pongan en los zapatos del otro, porque cuando se pongan en los zapatos del otro van a entender un montón de cosas. Porque si se ponen desde el punto de vista ritual, formal, del justo, van a ver a todos los demás pecadores y nadie va a ser justo. Pero cambia la cuestión cuando se pone uno en los zapatos del que esté en aprietos, del que esté equivocándose. Ahí la cuestión cambia, ¿sí? Y eso nos sirve para todos, ¿sí? Entonces, esto es un llamado bien fuerte, digamos, de atención, si se quiere, en el sentido de que tenemos como cristianos, más que nada, como creyentes, de poner en práctica esto que ahora llaman la alteridad, la piedad, la solidaridad, ¿sí? En el sentido de que hay que ponerse en los zapatos de los otros antes de emitir cualquier pronunciamiento, especialmente de este tipo, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso con los pecadores? No, ¿cómo así? No, hay que hablar más bien con calmita, con calma y informarse bien. Y una forma de informarse bien o cómo comenzar eso es poniéndose en los zapatos del otro, ¿sí? Eso por un lado. No sé si es que tenemos preguntas hasta ahí. Exacto.
precisamente. Mi papá dice, no emitir elementos de valor sin tener los elementos necesarios, juicios de valor sin tener los elementos necesarios. Natita. No te escuchamos bien, Natita. ¿Ahí me escucharon? ¿Ahí mejor? Ahora sí. Ya, perdón, Santiago 2:18 no, es una parte que todo el mundo lo hemos sabido y lo hemos repetido un montón de veces. Por ejemplo, en la nueva versión internacional dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Hablando de cambiarle fe por la fidelidad del Señor, ¿no? Entonces, yo pienso que este verso también cabe bastante aquí, como que Santiago quería aclarar que no exactamente lo que tú estás diciendo. No podemos mostrar una solidaridad si no tenemos una acción que viene por la fidelidad de Dios. Ujú. Vale, sí. Muchas gracias. Y notemos igual para lo que sigue en los versículos, ¿no? Que cuando leamos la palabra fe, perdón, o nos encontremos con la palabra fe en el Nuevo Testamento, lo que debemos estar es pensando en términos de fidelidad, ¿sí? Más que de fe, como normalmente se suele decir. Estamos bien en términos de fidelidad. Vale. No sé si tenemos algún otro comentario o pregunta. Perdón, y si no podemos continuar un poquito más. Josuecito, aquí tengo otra versión. Por favor, ¿Puedo Martín. leer? Claro, por favor. Dice, lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Ujú. Entonces, aquello de compasivos. Sí, vale, está bien. Nada más que solo por aclarar el concepto, ¿no? El concepto más allá de la palabra, es que por lo general ser compasión o tener compasión es como tener penita. Es como tener penita o como que pobrecito o duélanse del otro. Pero más que eso es ponerse en los zapatos del otro, no tanto hacer como un dolerse, ¿no? Como que, bueno, complicado lo que te ha pasado, ¿no? Alguna cosa así, sino más bien es ponerse en los zapatos del otro, es ser solidario. ¿Sí? Eso básicamente. Pero gracias, Matita. ¿Qué versión es esa? Y ya cerró. Vale. Ok, entonces creo que podemos seguir, ¿cierto? Okay. Dice el versículo 14, hasta el 17 a ver si es que se avanzamos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros de los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos y de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vale. Entonces, aquí viene precisamente, y creo que en nuestras Biblias la mayoría ponen, ¿no? Jesús y el ayuno, o la pregunta sobre el ayuno, o algo por el estilo. Entonces, aquí debemos nada más tener en mente, ¿sí? Que bíblicamente hablando, hay varios tipos de ayunos, ¿sí? Acuérdense, uno es del ayuno de Yom Kippur, de Yom Kippurim, otro es del ayuno cuando Dios da alguna tarea en específico, como a Moisés, como a Elías, como el propio Señor Jesús, y otro es del ayuno que se hace por aflicción, ¿sí? Como el que hizo David cuando se enteró que su hijo iba a morir, ¿sí? Esos son los tipos de ayunos, pero también la práctica del ayuno en la judería, como se dice en la época de los judíos, ¿sí? Era por un tema de contrición, ¿sí? Por un tema de contrición y por un tema de dolor, ¿sí? De dolor de cómo estaba la situación en ese momento, ¿sí? Entonces, el reproche que le están haciendo tanto los discípulos de Juan como los fariseos a partir de una práctica farisea, es como decirles, oye Jesús, ¿tú por qué no te dueles de la situación actual? ¿Por qué tus discípulos no se duelen? ¿Por qué no se unen a nosotros en nuestros ayunos? Entiéndase, ayunos no porque estaban ayunando como tal vez se hace hoy en día, ¿no? Que por lo general los ayunos son entendidos como una suerte de huelga de hambre, que es como que un mecanismo extremo para sacarle cosas a Dios. Entonces, eso, dicho sea de paso, eso no es ayuno. Si pensamos que el ayuno se hace para pedirle cosas a Dios,
No es así la cosa. ¿Sí? El ayuno aquí, entiéndase, que hacían los discípulos de Juan y los fariseos, como una suerte de contrición, ¿sí? Como una suerte si se quiere, protesta contra el sistema, contra la situación actual, como una muestra física del dolor por cómo estaba el país. Estaban siendo dominados por otra nación, había corrupción desde las altas esferas, había corrupción de los sacerdotes, había violencia, había injusticias. Entonces la forma de demostrar eso, digamos, delante del Señor era ayunando. Sí, entonces cuando los discípulos de Juan le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Les están diciendo entre líneas, ¿por qué no te dueles de la situación actual? ¿Por qué no te dueles de la situación actual? Y el Señor les dice, porque es que no me tengo que doler todavía. Y porque ellos todavía no se tienen que doler todavía, porque ellos ahorita están conmigo. ¿Sí? Y aquí precisamente lo que el Señor está enseñando es a guardar lo que se llama coherencia con las circunstancias, ¿sí? A ser coherentes, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo después dirá, rían con los que se ríen y lloren con los que lloran. Pues bueno, entonces no se puede uno estar alegre cuando el otro está triste y no se puede estar triste cuando el otro está alegre, o viceversa, ¿sí? Eso es lo que el Señor está tratando de decir, ¿sí? Ahora, nada más como dato curioso, yo nunca supe que era un odre donde se echaba el vino. Yo siempre pensaba que eran las vasijas de barro, pero los odres son sí, recipientes de cuero, estas bolsas de cuero. Eso es un odre, ¿sí? Esas botitas que se Exacto, usan esas en botitas. español. Ajá. Exactamente. Entonces Ah, eso es un odre, ¿sí? Y bueno, la tela igual, lo propio. Y es algo también que, por ejemplo, ya nosotros no hacemos. Cuando se nos rompe una prenda de vestir, por lo general o la desechamos o la designamos a tareas domésticas, ¿no? Pero antes no. Y se acuerdan ustedes que hay dan testimonio de mis papás y demás, ¿no? Que cuando alguien, por ejemplo, en la escuela, yo me acuerdo, ¿no? Que lo primero que se rompían eran los codos y las rodillas, entonces, y las nalgas también. Entonces, se veía en esa época, pues, a los niños con parches en los codos y con parches en las rodillas y en las nalgas. Se les veía con parches, porque la costumbre en la época, porque no había tanta plata y tal, entonces era parchar la ropa, remendar la ropa, era la forma de solución. Ahora ya les digo, ¿no? Si se nos rompe un pantalón, lo que hacemos es, bueno, ya para la casa, ¿no? O por último lo desecho, lo doy de baja, ¿no? En la época, ¿no? Y los que son de más edad, ¿no? Recordarán que por lo general se solía buscar una tela que sea del mismo color, ¿no? O parecida y casi que de la misma calidad, porque si no estaban en aprietos. Y si es que no se cosía bien eso, resulta que el cosido, ¿no? El cosido del nuevo parche en realidad terminaba siendo un hueco mayor, ¿no? Porque a veces ustedes saben que cuando se desgarra la tela, por cuanto son fibras, se queda debilitada la parte del filito. Entonces, si se le coge de eso que está deshilachando, lo que se va a hacer es más bien un hueco mayor. Eso, por ejemplo, ahora muchos de nosotros no lo vamos a entender. Yo creo que sí llegué a la escuela con algún parche. Creo que sí en las rodillas me acuerdo yo que sí. Y sí llegué a ver a compañeros míos, algunos pocos, no muchos, pero sí con parches en los codos después de que se rompían. Pero ahora ya no se ve. Ahora ya no se ve, ya no se sabe mucho de esa práctica, ¿sí? En todo caso, lo que el Señor nos está enseñando con esto es este principio de congruencia, de coherencia con las circunstancias. De tal manera que si hay alguna razón para unirse a otros, pues hacerlo, ¿sí? Hacerlo, no hay razón por las que no. Siempre que haya razones para, ¿sí? No hay que estar no hay que estar tristes, por ejemplo, con el que está triste por el simple hecho de que esté triste. Hay que preguntar por qué está triste, si es que tiene razón, los motivos para estar tristes, pues lloramos juntos, ¿sí? Y si no, pues no, ¿vale? Entonces eso en principio, ¿sí? Así que, haciendo el resumen de todo esto, los fariseos, los discípulos de Juan, ayunaban en expresión de esta tristeza por la condición actual, por la condición de esa época, digamos, de corrupción, de violencia, etcétera. Y el Señor, estando ahí, el Señor les dice, estos discípulos míos todavía no van a ayunar porque están conmigo, no tienen la razón que ustedes tienen todavía, pero cuando yo me vaya, créanme que van a estar mostrando también esta preocupación que ustedes tienen a través del ayuno. Eso es lo que le está diciendo en términos sencillos, ¿sí? Así que también es bueno y vale la pena decirlo. Si es que alguno de nosotros
tiene el sentido de ayunar, bien puede hacerlo por estas razones, ¿no? Como si Dios nos impulsara a expresar algo que estamos sufriendo tanto, por ejemplo, de explotación de algo por el estilo, pues ayunar, en el sentido de Dios mío, mira lo que me está pasando, alguna cosa. Y en ese sentido, y si es que alguien lo hace, tranquilamente, con toda confianza, puede comunicarlo a los demás hermanos que seguramente nos uniremos en eso. Sí, siempre que haya alguna causa, digamos, alguna razón que justifique, ¿no? Y lo propio cuando alguien esté alegre y demás, ¿sí? Porque si no, lo que va a pasar es que alguien esté en el cuerpo, porque imaginen el odre, imaginen la tela, la prenda, como un cuerpo. Si es que hay una parte que está afectada y se pone una cosa que no corresponde, entonces el daño va a ser mayor. Entonces lo que nos anima también esta parte es hacer lo que hoy se llama ser empático, a ser empáticos, ¿se acuerdan lo que decíamos en la otra porción, ¿no? Tener esta inteligencia emocional también de percibir cómo están las otras personas, de tal manera que si es que uno detecta que alguien está triste, que está alegre, que está con alguna situación, ¿no? Pues poder, a propósito de la solidaridad, ponerse en los zapatos del otro y mostrar esa simpatía, esa empatía, ¿sí? Entonces, si está triste, si está alegre, estar alegre, etcétera, ¿vale? Eso, ¿sí? No sé si es que hay alguna pregunta, comentario, y creo que podemos avanzar un poquito más. ¿No? Vale. Dice el 18, ¿no? ¿Ah? No, ok. Dice el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó el Señor Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces miren ustedes, aquí hay dos pasajes que por lo general, bueno, un evento que está contenido dos hechos, ¿no? Dos momentos, y uno de los cuales es muy utilizado en el ámbito de raíces de hebreas, etcétera, para justificar el hecho del uso del tzitzit, sobre todo, y que, claro, quienes no saben se sorprenden muchísimo porque es algo que no se sabe especialmente en el medio cristiano sin más. Entonces, primero, que desde aquí ya nos comenzamos a dar una cuenta de una cosa, y es que miren ustedes, y es lo que pasa, y es lo que normalmente pasa. Hasta este momento parecería que Jesús no era todavía tan conocido, pero ¿qué pasa cuando una persona sale con una solución? Imagínense ustedes, de pronto en su trabajo, imagínense, ha habido un problema muy complicado y de pronto alguien sale con la solución. ¿Qué pasa con esa persona después? ¿Sí? Mi mamá dice es muy buscada. ¿Qué pasa con esta persona? Cobra fama. Exacto, adquiere fama. Entonces dice, claro, solucionó esto, pues entonces le comienzan a confiar más cosas y demás. Lo mismo pasó al Señor. Una vez que su fama se difundió, lo que comenzó a la gente es a ir a acudir más a él. ¿Sí? Y esto implica una cosa, que había necesidades a montón. Y que siempre va a haber necesidades a montón, de todo tipo. Fíjense ustedes, aquí en estos tres pasajes que hemos leído, ha habido necesidades doctrinales, por así decirlo, ha habido necesidades de salud físicas, ¿sí? Y ha habido también necesidad de, si se quiere, espirituales, creo que engloban las primeras. Entonces, lo que quiero decir es, a partir de aquí, lo que el Señor Jesús y el evangelista, el que recoge este evangelio de Mateo, estos hechos en este orden, pues lo que va diciendo es,
a partir de aquí, nótese que ya va habiendo más necesidades y que el Señor Jesús se va dando cuenta o va dando cuenta de eso, va dando cuenta de eso, de las necesidades, de la cantidad de necesidades que había en la época y de cómo Él hasta cierto punto actúa Él solo. Pero a partir del capítulo 10 ya no, comienza ya a delegar a los 12. Ya a los 12 y después en Lucas habla de los 70 y demás. ¿Sí? Porque siempre la idea del Señor Jesús no fue la de centralizar todas las competencias en él solito, sino de hacer partícipe a la mayor gente posible o varias personas de esas labores, porque como dice también al final del capítulo 9, pues la mies es mucha. ¿Sí? Entiéndase, las necesidades, las circunstancias del pueblo es abundante. Por lo tanto, una sola persona no puede hacer todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, que salía de una cosa y ya le venía otra. Estaba comiendo, ya le venían que se enferma, que alguien se muere. Estaba saliendo, en el camino alguien le sale con más problemas, con más líos. Entonces, lo que debemos estar conscientes es que como creyentes, en nuestro ámbito de aplicación, ¿sí? No necesariamente todos tenemos el mismo ámbito de acción, pero siempre vamos a estar llamados a solucionar diferentes tipos de problemas, sea de consejería, familiares, de trabajo, de lo que sea. Siempre vamos a estar llamados y créanme que cualquier lugar, ustedes me dan la razón, en cualquier lugar en el que estemos va a haber problemas, va a haber dificultades y siempre en algún momento va a haber algún hermano que esté en necesidad, que esté en algún aprieto. Y lo que estamos llamados es a acudir a ese llamado, ¿sí? Porque acuérdense que el apóstol Pablo decía, no sirviendo a tiempo y afuera de tiempo. Así que en cualquier momento vamos a tener noticia de alguna necesidad, de algún requerimiento, de algún aprieto, por así decirlo, en que esté algún hermano o alguna persona y tendremos que acudir, ¿sí? Y acordémonos lo que también el Señor aquí nos está diciendo, además de que hay necesidades que cubrir, lo que el Señor nos está diciendo y nos está impulsando poquito a poquito, es a ver que no estamos solos, ¿sí? Ahora bien, con el tema de la señora del flujo de sangre, ha habido muchas opiniones, ¿sí? Ha habido muchas opiniones. Unos opinan precisamente que es a partir de la anatomía femenina, alguna cuestión un poco compleja de esas, pero si fuera por ese lado, por ejemplo, algún tema con su útero o algo por el estilo, parecería que sería muy complicado que una mujer padeciera de semejante enfermedad por muchos años y digamos, y sobreviva, ¿no? Porque suena un poco complicado. Por ello, algunos otros sugieren que en realidad no sufría de algún, digamos, de sangre, por así decirlo, de su anatomía como mujer, sino que tenía alguna suerte de hemorroides, pero extremas. ¿Sí? En todo caso, igual había flujo de sangre. Más allá del asunto que sea, el énfasis no está en determinar la enfermedad, por así decirlo, el mal, sino precisamente cómo la fidelidad de Dios actúa en esta mujer. Y precisamente nos da a notar una cosa que si bien ya es obvia para nosotros, que la señora esta, la mujer que topa el borde del manto, primero que no es del borde, como decir el filo, ¿no? Como decir, qué sé yo, no, ahora tengo aquí, como decir, ¿no? El filo, ¿no? El filo del manto, sino más bien lo que estaba tocando era el tzitzit, ¿sí? Un tzitzit del borde, el tzitzit, porque eso va en lo que va en la ala de la vestimenta que tendría el Señor Jesús, ¿sí? Estaba tocando eso. Ahora, hay algo más implícito ahí, y es que acordémonos que posiblemente el uso de tzitzit o de tzitziot no era una cuestión que se designaba a toda la gente. Es decir, no es como ahora en la parte de los judíos que van a todo lado con lo que hoy llaman el talit katán, que es ese como ponchito, en donde ahí van esos tzitziot, y que con eso van a todo lado. En realidad eso es una prenda muy moderna. Y de hecho el talit también no es que Jesús andaba con talit, porque el talit es un invento más moderno del judaísmo, ¿sí? Y lo que nos dice ahí es que Jesús usaba tzitzit, usaba tzitziot. Y eso para la época, solamente, o más bien dicho así, los tzitziot estaban reservados del uso cotidiano, por así decirlo, para personas que estaban en condiciones de autoridad. De tal manera que cuando esta mujer,
va a topar e intenta, y tiene la idea, por así decirlo, de tomar o de tocar el tzitzit. Y estaba reconociendo que Jesús tenía autoridad, ¿sí? Que era una persona con autoridad en la época, que era un maestro, que era alguien que tenía su estatus, por así decirlo, de autoridad, ¿vale? Y porque como les digo, no toda la gente, no el común de las personas usaba eso en la época. Hoy a los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, modernos, se les ve con tzitziot de día y noche, hasta duermen con eso, ¿sí? Pero en la época no. En la época del Señor Jesús, mayormente las personas que tenían autoridad iban con alguna suerte de manto, porque era la ropa típica de ellos, en donde sí tenían tzitziot. ¿Sí? Entonces lo que aquí implícito está más allá de que Jesús era un judío que vestía tzitziot, pues era que está que él era una persona con autoridad reconocida también. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Además, dicho sea de paso, al respecto de los tzitziot, la forma de hacerlo, el tema de que si son tantos nudos, de que cuántas vueltas y todo aquello, de que si está el nombre de Dios y que están los mandamientos, o si son trenzas, o si son dadas las vueltas y todo lo demás, son en realidad interpretaciones más modernas, ¿no? De la Edad Media, de por ahí, y que no necesariamente son esas, o necesariamente o estrictamente la forma que tendría el tzitzit del Señor, ¿no? Porque por lo general esta es una de las figuras que también más se difundieron en torno a la sanidad y demás, ¿no? que se suelen representar. Entonces ponen a Jesús como un tzitzit largo y le ponen, y le representan, claro, como se hacen los tzitzit de ahora. Entonces, posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente más probable que no, a que sí, pero para que nada más no nos casemos con la figura de lo que hoy vemos como tzitzit, ¿sí? Y mucho menos afirmar que el Señor tenía talit, porque no había en la época talit, ¿sí? Es como decir que Jesús andaba en carros, en la época no había carros, ¿sí? Entonces en la época no había talit, había mantos, había otro tipo de vestimenta, y únicamente o mayormente los que tenían algún rasgo de autoridad era quienes llevaban tzitziot, ¿sí? Y de eso se ciñe, se agarra literalmente esta persona, y ya sabemos que cuando el Evangelio en el versículo 22 dice, ten ánimo, en principio equivale a lo que el propio Señor dice en el Antiguo Testamento bajo la figura del no temas. ¿Sí? Así que ese ten ánimo, en realidad le está diciendo no temas, al tirra, no temas, ¿sí? No temas, ¿vale? Y le dice, hija, tu fe o la fidelidad que hay hacia ti te ha salvado, ¿sí? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y lo otro es que también se da un tema de cómo el Señor Jesús concibe a la muerte o percibe el fenómeno que nosotros llamamos muerte, ¿sí? Y que es de hecho un pensamiento muy hebreo, porque acuérdense que, por ejemplo, una forma de referirse a la muerte o al estado de que alguien murió es que, por ejemplo, se acostó, ¿sí? Pues, por ejemplo, acuérdense de Abraham, que durmió con sus padres. Pues no es que durmió, se acostó, dice literalmente, o sea, yació, se acostó con sus padres. Y por contrario, no existe en hebreo, por ejemplo, la palabra resucitar. No existe el verbo, pero sí existe el verbo levantarse. Y es el verbo que miren ustedes que se utiliza aquí, se levantó de entre los muertos. Se levantó. Entonces el tema de aquí es cómo concibe también la mente hebrea, la mente bíblica, el tema de muerte y resurrección. ¿Sí? Entonces la muerte no es otra cosa que estar dormido, esperando el juicio, y Dios tiene la capacidad de despertar a alguien de ese sueño, ¿sí? de esa muerte. Entonces, como tal, eso no quiere decir, obvio, que no es que la gente no muera, muere. Lo que quiero decir es que no se imaginaban como que su almita va por ahí o alguna cosa por el estilo. No, sino que la persona como tal, la persona íntegra, se quedaba dormida, se quedaba callada, dormida, estaba ahí la persona. Y si es que Jesús va a despertarla, a resucitarla, pues lo que hace es eso, despertarla. Aquí no constan las famosas palabras que se suelen citar en torno a este pasaje, ¿no? Que están en Lucas, de Talita Kumi, que está hablando en arameo, ¿sí? Entonces le dice, niña, levántate, ¿sí? Ahí deberían traducirlo, niña, resucita. Suena raro. La niña está dormida. La niña está dormida. Porque para el hebreo, para el Señor, no existe esto de que, bueno, está muerto, bueno, está el cuerpo, ¿no? Se fue el alma. No, está muerto, está dormido. ¿Sí? Y sea que se despierte aquí, o se despierta al juicio, pero de que se despierta, se despierta.
Entonces aquí lo que hizo el Señor es nada más despertarle a la persona, despertarle a esta niña. ¿Sí? Aquí nos dice, no nos dice exactamente la edad, pero en los otros evangelios nos dicen que era una niña de 12 años. Así que seguramente era alguna persona muy importante para el papá, más allá de ser una hija, seguramente era alguna persona que tenía trascendencia para esa familia, ¿sí? Más allá de que sea una niña, ¿sí? Y lo interesante, una vez más, que nos cuenta aquí Mateo, que su fama se difundió por toda la tierra. Y cuando viene la fama, comienzan a surgir un montón de necesidades que ahora en un principio le va a tocar, digamos, conocer, resolver al Señor Jesús de primera mano, pero después ya va a ir dando o delegando, si se quiere, autoridad a los apóstoles de tal manera que ellos también entren en acción. ¿Sí? Vale, entonces creo que podemos llegar hasta ahí, salvo que haya alguna pregunta, comentario. Carmita, ¿no? ¿Algún hermano, hermana? Bueno, sí. Carmita. En el versículo, que es el 22, bueno, realmente él no es salvado, ¿no? Dice, tu fe te ha salvado, tu fidelidad te ha salvado. No, es sanar. No te he hecho bien, dice. Uh-huh. Sí, sí. Porque salvar tiene que ver con sotería, ¿no? Uh-huh. Salvación y este soso de la vida. Entonces, en ambas partes, ¿no? Salvar, sanar. Y bueno, y también ir un poquito entretejiendo la palabra fidelidad, la palabra fe de fidelidad, también como la educación de la Torá, ¿no? Entonces me estaba preguntando por qué ella agarró el borde del manto, o como dice ahí, pero que vemos que es el tzitzit de su manto. Entonces Jesús le dice, voy a poner en vez de fe o fidelidad, educación de la Torá. Ten ánimo, hija, tu educación de la Torá te ha dado vida, sería. Y la mujer, digamos, fue sana en aquella hora, ¿no? O sea, ¿por qué ella fue a agarrar ahí? O sea, porque no es que, sí, claro, era tal vez lo más sobresaliente, pero ella, como que Jesús ve en el interior de ella el saber que en la Torá hay esperanza, o podía ella tener socorro en su necesidad, porque ella de dónde tocó, ¿no? Entonces, lo que tú has oído de la Torá te ha traído a actuar de esta manera, y eso te ha traído esta sanación. Algo así, estaba pensando. Sí, sí. Sí, Dilo. Carmen. Sí. No, yo ya dije esa parte, pero ibas a decir algo. Sí, pero nomás no se olvida lo que nos va a decir. Lo que quería decir, sí, precisamente viéndole, como usted comenta, aquí en Mateo no nos dice, ¿no? Pero en Marcos y en Lucas sí nos dice que había mucha gente. Había mucha gente, había un tumulto, ¿no? Y precisamente en Lucas nos dice, ¿no? ¿Quién me tocó? Ahí es lo que Pedro le dice, bueno, señor, aquí hay un montón de gente, ¿qué preguntas es quién me tocó, ¿no? Entonces, pues, pero sabiendo de sí, que había sabido poder decir, le dijo a la mujer, y todo lo demás. Vale, entonces, al parecer no es tanto que el tema de tocarle, ¿no? Tocarle, sino, claro, ¿por qué tocó el tzitzit? Seguramente por lo que la señora entendió, y precisamente porque vio a alguien con autoridad, alguien que le podía sanar, alguien que estaba en facultad de sanar, y ese no era otro más que el mismísimo Dios. Entonces, claro, nos ratifica las dos cosas, por así decirlo. Tanto que no solo que la fidelidad, así digamos, en forma abstracta, ¿no? Sino más bien materializada en la autoridad que tiene el Señor Jesús para, y que en ese momento estaba representada en el tzitzit, que era lo que pudo alcanzar en ese momento. ¿Sí? Entonces, lo que, digamos, nos enseña y nos complementa también esto es que debemos estar conscientes de la autoridad que el Señor tiene para cualquier cosa que nosotros padezcamos, vivamos, etc.
Creo que tenía algo más, Carmita. Sí, otra cosa medio interesante en la porción anterior, cuando vimos del tema de los publicanos, o sea, entender que publicanos eran aquellos cobradores de impuestos, ¿no? Pero vi que en el verso 9, por ejemplo, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, y todo lo demás que viene a continuación, al banco de los tributos públicos, pues todo eso es una sola palabrita, ¿no? Telonium. Vi por ahí, dice lugar de peaje, oficina de impuestos, no sé, me imaginé como los cobradores del peaje o algo así un poco más como en la calle, ¿no? Y en el verso 10, donde dice, aconteció que estando él sentado a la mesa, toda esa frase, que estando él sentado a la mesa, apenas corresponde a una palabra que es reclinado. Y aconteció, así como se espera que comían en Pesach, ¿no? Y aconteció que reclinado en la casa, he aquí muchos publicanos y que eran pecadores, habían venido y se reclinaron, otra vez todo esto que dice sentado a la mesa, y se reclinaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos pecadores? Entonces, solamente para tener la idea de cómo Jesús estaba sentado con los publicanos en casa de Mateo, que estaba reclinado, dice, no dice sentado a la mesa, no, sino estaba reclinado. No se menciona la palabra mesa tampoco. Entonces, como para tener idea de lo que Josué decía, como más o menos un poco de la clase social, ¿no? Aparte de que era mal visto desde el lado hebreo como alguien que siempre tiene la tentación de que podía perjudicar porque el dinero estaba en sus manos, y por eso como que creo que de ahí habrá salido esa frase popular que dice, en arca abierta el justo peca, tal vez. Entonces ellos tenían la idea que publicano, por ser tal, ya de hecho era pecador. Y entonces Jesús, al estar reclinado en la casa de aquel, juntamente con otros como ellos y también los discípulos, da la idea que en verdad sí era también una persona de recursos económicos elevados, porque solo los que tenían dinero podían comer de esa manera. No sé, Josué, ¿qué opinas? Sí, es una muy buena observación, Carmita. Si no lo había notado, y precisamente aquí, como usted sabía, él es bilingüe. Entonces sí, acá sí ponen en inglés y se estaba reclinado en la casa. Y tiene todo sentido porque, ¿se acuerdan ustedes de ese libro que salió hace algunos años del Código Da Vinci? Que ponían a buscar códigos escondidos en las pinturas de Da Vinci. Una de ellas era la pintura de la Última Cena. Resulta que esa pintura es un anacronismo, porque las mesas como tal, así como hoy tenemos mesas altas con sillas como tales, no habían en la época. Ese es un invento muy, muy, muy posterior, ¿sí? Así que la forma de comer en realidad en general era como dice ahí, reclinados a la mesa. Entonces había ni siquiera mesa, no había una mesa, era un lugar ahí que se ponía, ¿no? Y se ponían los alimentos y cada cual comía y comían reclinados. Era la forma en general de comer de todos, digamos. Tantos los hebreos y todo lo demás comían así. Tal vez en todo caso con unos banquitos más pequeños, pero en general era eso. Sí, está muy bien. Gracias, Carmita. Vale, entonces creo que de esa manera podemos terminar el estudio por hoy. Nos quedaría nada más la parte final del capítulo 9 para la siguiente semana y comenzaríamos también con el capítulo 10 si Dios lo permite. ¿De acuerdo?